Bendecido miércoles, sean todos bienvenidos. Esto es Jesús 911, mi llamada de auxilio a Jesús. Saludo a las personas que me escriben de 531 ciudades en 52 países y a los suscriptores de mi canal en YouTube, 134.375 suscriptores, y a una inmensa mayoría incalculable de personas que no se comunican con nosotros, pero están con nosotros aquí en Jesús 911 de lunes a viernes. Para todos una cordial bienvenida y una palabra de bien sobre sus vidas. Los testimonios en esta noche, dice una persona: buenos días, querido pastor. Antes de compartir lo mío, quiero darle las gracias por estar siempre pendiente de nosotros. Día a día le vemos negándose a sí mismo y siendo el buen pastor que siempre ha sido. Dios le bendiga y conceda el mayor anhelo de su corazón. Seguimos orando por su amada esposa y contándole del caso de mi esposo, le diré que estoy impactada y agradecida con el Señor, siendo objeto y testigo de su cuidado, aunque nosotros no nos enteremos. Mi esposo Jorge Peña estuvo evolucionando muy bien. Estábamos esperando la fecha de su cita para el ecograma, él haciendo sus 50 pasos diarios, bueno, todo súper bien. De pronto el sábado temprano en la noche comenzó a sentir calores por dentro que lo quemaban, temblor en las manos y frío a la vez. Creíamos que era la presión o su azúcar, pero él, en medio de su sufrimiento, me dijo: creo que es el pocio, no sé qué quiso escribir ahí, que lo tengo bajo. Llegó un momento en que se calmó y durmió un rato, pero en la madrugada de nuevo los síntomas y más fuertes. Me dijo: siento que me muero. Mi hija lo llevó a emergencia al Hospital San Jorge, llamaron a su doctor y comenzaron a hacerle exámenes de sangre, electrocardiograma. Al fin quedó interno de domingo a lunes. Tenía ciertamente bajo el potasio, el potasio quiso escribir arriba, tenía ciertamente bajo el potasio en 1. Si llegaba a 0 le daría un ataque cardíaco fulminante, y tenía también bajo el sodio. Si no hay en el cuerpo, también es ataque cardíaco. Ya a estas horas está en casa, controlado. Ahora tiene un nuevo análisis, es de T3 y T4 de tiroides, para determinar si no es un desorden a ese nivel. Estará en control de sodio y potasio cada 15 días. Dios es bueno, siempre bueno, cuida de nosotros. Gracias, Señor, pues, amados hermanos, son esos episodios que se viven sumamente dramáticos donde pues la persona está al borde de la muerte, a las puertas de la muerte, pero nos gozamos que el doctor Jorge Peña ya está controlada su situación y que el Señor va a ir extendiendo ese manto de fidelidad sobre su vida. Saludamos a su esposa, la hermana Delmis, y a su hija, que es una valiente guerrera. Que el Señor te bendiga. Pues bien, sigo leyendo notas. Dice otra persona: apreciable pastor, muchas gracias por todos sus consejos. Cada problema yo lo busco y aparece exacto el tema del cual tengo el problema. Le doy gracias a Dios por poner a usted para guiarnos. Qué bueno, y todo lo que he enseñado y predicado a lo largo de una vida está en YouTube. Ustedes vayan a mi canal en YouTube, solo pongan René Peñalba o Penalba, mejor, en YouTube, y le va a salir décadas de enseñanza. Los temas son interminables y eso queda, pues, yo digo que es parte del legado a estas alturas de mi vida. Otra persona: obispo René, le envío un gran abrazo a usted, a su bella familia, que Dios les fortalezca y les brinde salud cada día. Que la gracia de nuestro Padre continúe bendiciendo a través de su vida, ya que es usted de gran bendición para todos nosotros. Saludo a todos mis hermanos de esta preciosa comunidad 911 y quiero compartir con la comunidad mi testimonio de vida.
Y es que Dios me sorprende día con día con tantas bendiciones. Creo que si contara a detalle cada una de ellas no terminaría. Uno de esos testimonios es que soy la promesa fiel de una madre comprometida y dedicada al Señor. Ella me hizo prometerle días antes de su muerte, a la edad de 8 años, que al crecer buscaría de Dios. Sorprendida le prometí que sí, pero era demasiado niña y al crecer olvidé tal promesa. Pero a Dios no se le olvidó. Él cumple sus promesas más allá de la muerte. Y el Señor no se olvidó, me guardó y cuidó toda mi infancia al quedar huérfana, me trajo a su camino sana y salva. Él cumplió la promesa de mi mamá y ella no lo vio, pero yo sí prometí, y quien se encargó de cumplir ese pacto fue más bien mi Dios, y aquí estoy sirviéndole a Él. Mi testimonio de vida, obispo y comunidad, es que Dios es grande y poderoso y que no hay cosa, situación, problema, angustia que sea más grande y poderosa que Él. Me diagnosticaron con principios de cáncer en el útero a temprana edad, apenas tenía 20 años. Así que procedieron a realizarme una cirugía llamada conización para quitar de raíz el mal. Pero con el tiempo esto cicatrizó y creció de tal manera que tapó la salida de sangre. Cada vez que venían mis periodos, la sangre se almacenaba en mi útero por largos meses, por hasta 8 meses de almacenamiento. Por eso tenían que someterme al quirófano cada vez que se llenaba. Decían los médicos que con el tiempo llegaría la menopausia y dejaría de menstruar. Estuve en ese proceso muchos años. Oraba y ayunaba y decía, Señor, yo soy tu hija, y si tengo que pasar estos procesos, dame fuerzas y sáname. Con el cambio de gobierno, terminó mi contrato y no me renovaron. Quedé sin seguro social, sin tener dónde realizarme esos drenajes que solo a través de quirófano se podían. Llegué a los 7 meses otra vez llena y esta vez no tenía empleo ni recursos para someterme. Le pedí a Dios una salida, si era posible que en algún hospital público me sacaran definitivamente toda mi matriz. Y le dije a una de las hermanas de mi iglesia en el CCI que me apoyara en oración para que Dios hiciera su voluntad. Yo no quería perder parte de mi cuerpo, pero si era necesario lo aceptaba. Sorprendida de que mi hermana me dijera, ayunamos mañana, y que Dios sea interviniendo. Me dijo eso, yo esa noche me quedé contenta, ayunamos ese día y al día siguiente, después del ayuno, me bajó toda la sangre retenida como si hubiese ido al hospital. Dios conoce nuestras necesidades y Él hizo el milagro en mi vida. Después de eso me siguió bajando normal hasta que mi matriz dejó de menstruar. No tuve necesidad de perder mi matriz. La gloria y la honra sean para mi Dios, y es que Dios no hace cosas a medias ni mal hechas. Él es perfecto. Bendigo su vida, obispo, y gracias por dejarse usar a través de esta comunidad. Yo entré en el año de cumplimientos a la iglesia, y desde allí he visto el gran cambio en mi vida, y con mis hijas sirvo en el ministerio de CCI Kids con mucho amor y compromiso con el Señor. Mi nombre es Wendy Cerrato y pido de sus oraciones por un empleo y sé que Dios lo hará. ¡Wow! Este es un testimonio poderoso, poderosísimo. ¡Wow! Me deja estupefacto. Son las cosas maravillosas que hace nuestro Dios. No hay manera de contradecir esto. Y que este testimonio, hermano, hermana, sirva para alcanzar tu vida, tú que estás esperando por un milagro. Este es un milagro de alto nivel, de gran calibre. Bendito sea el Señor. Otra persona dice, buenas tardes, Comunidad Jesús 911. Ya le di gracias a Papá Dios y como testimonio doy gracias por sus oraciones. El trámite de la prestación económica que había solicitado me llegó hoy y fue concedida. Esta es la evidencia. De aquí está la nota que le enviaron. Seguridad Social, PRFA, INSS informa. Su prestación de ingreso mínimo vital se ha resuelto a su favor. Recibirá la notificación de la resolución.
Y sigue diciendo, también quiero pedir oración por mi hijo Justin, de 12 años, a base de Deuteronomio 28:7 y de Salmos 121, 3 y 4. Mi hijo está entrando en la etapa de la adolescencia, el amor de Dios sea rodeándolo en su espíritu, alma y cuerpo en el nombre de Jesús. Qué linda nota, y bendecimos a Justin en el nombre de Jesús. Más notas, bendiciones, pastor, a usted y a toda su familia. Gracias por ser tan especial y con tanto amor y paciencia lee todo lo que le ponemos. Lo admiro mucho, cómo nos ayuda con sus oraciones y cómo nos ministra a todos con sus palabras. Es usted un vaso de bendición para miles de personas. Dios lo tenga muchos años más con nosotros para seguirnos fortaleciendo. Pastor, una pregunta, ¿cómo hago para oír las prédicas en vivo todos los domingos? Explíqueme, por favor. Muchas gracias, soy Gloria y le escribo de San José, Costa Rica. Pues hermana Gloria, linda palabra, ¿eh? Y aquí lo que queda por lo pronto es buscar en YouTube. Puede buscar en YouTube las transmisiones de la iglesia CCI. Y ahí las va a encontrar, solo que va a encontrar seguramente varias iglesias CCI. Habrá que buscar CCI Tegucigalpa. Y caso contrario, mi canal en YouTube, René Penalba. Esto es mientras resolvemos el tema de una aplicación que se está trabajando. Otra persona dice, pido oración por mi vida, me acaban de operar de la tibia y yo sé que Dios hizo la obra y la va a terminar. Y escribe Ronald Martínez. Otra persona, pastor, le pido oración por sanidad para una amiga. Esta es una petición que se me fue. Su nombre es Grisel, está hospitalizada en San Salvador, El Salvador. Bendecimos a Grisel ahí donde se encuentra. Y otra persona dice, me llamo José y junto con mi esposa nos hemos unido con 911 y oramos todos los días desde San Pedro Sula, Honduras. Nuestra petición es que nuestra nuera quede embarazada. No ha podido, pero sabemos que Dios tiene la última palabra. Se los ruego, oren por esta petición. Bueno, no nos dio el nombre de su nuera, pero hermano José, le bendecimos a usted, bendecimos a su esposa, bendecimos a su nuera y declaramos que un milagro va a venir del corazón de Dios y su nuera va a poder tener maternidad de una manera maravillosa. Y bueno, ya en estas dos últimas lecturas entré en las peticiones, pues hombre, sigo con ellas. Dice otra persona, Pastor Peñalba, el día de hoy me aboco a usted para solicitar oración para mi hija Cristel Velázquez Hernández, de 13 años de edad, para que no tenga que ser intervenida quirúrgicamente. El quiste pilonidal, que hace 14 meses había desaparecido, esta semana ha vuelto a aparecer. El día de hoy vamos a evaluación médica para saber si el tratamiento con antibiótico ha causado efecto. Si no, pues sería la intervención quirúrgica. Pido a la comunidad 911 y a usted, mi estimado pastor, la tengamos en oración, pues como madre me niego a ver a mi hija en un quirófano. Agradeceré mucho sus oraciones. Bueno, esto lo conozco muy bien porque fui operado de un quiste pilonidal allá, no sé, unos 40 años o más atrás. Y sí, el quiste pilonidal a veces tiene la posibilidad de volver a aparecer. En mi caso fui intervenido, es una herida que la dejan abierta, tiene que cicatrizar abierta, entonces solo la dejan con una redecilla, la zona, una redecilla como de metal, y entonces alguien tiene que estarle limpiando la herida todos los días hasta que está sana, así de esa manera. Es un poquito incómodo, ¿cierto? Doloroso no es. Vamos a orar para que su bella Cristel de 13 añitos no tenga que pasar por el quirófano en el nombre de Jesús. Si usted la tiene ahí cerca suyo, impóngale las manos ahí en la zona del pilonidal. Aquí es por lo general, no es que por lo general es, aquí es donde sale el quiste pilonidal. En el nombre de Jesús declaramos que se deshace ese quiste, no vuelve a salir nunca más y bendecimos a Cristel en el nombre de Jesús. Aleluya. Cómo amo orar por ustedes, amados hermanos.
Otra persona dice: bendiciones, obispo, pido oración por mi cumpleaños el día 14 de junio, que el Señor me envíe un idóneo del reino y salud abundante. Pues que ese idóneo venga, hija, y puedas tener lo que en tu corazón tienes como tu sueño. Otra persona: le pido por Alicia Bertotti, en el Hospital Escuela con cirrosis y está mal. Más peticiones de oración. Uno, por situación legal en el juzgado de trabajo del doctor Eduardo. Sea Dios actuando y que prevalezca la justicia divina. Dos, falleció la mamá de 2 niños de escuela Discovery. De repente fue. Oramos para que Dios envuelva sus corazones con su amor y bálsamo. Qué pesar, qué triste. Otra persona escribe: le escribo para pedirle oración, pues yo confío en Dios primero, después en usted, pues siempre que le pido oración, Dios me hace el milagro. Hoy le pido para que me ayude a orar por un dolor en mi pierna izquierda y en mi brazo derecho, desde una caída que me di. No se quita ese dolor, pero estoy confiando que el que empezó la buena obra la perfeccionará. Declaramos que algo cambia milagrosamente en cuanto a ese dolor de pierna izquierda y brazo derecho por esa caída. Más peticiones. Pastor, le quería pedir que oremos en Jesús 9:11 por una demanda que está enfrentando mi novio en Estados Unidos. Él ha estado pagando alquiler por un local de allá por más de 4 años, ya en espera de abrir un restaurante, pero 3 obstáculos y dificultades y aún no ha podido abrirlo. No ha pagado los últimos 3 meses de renta por situaciones financieras y el propietario finalmente lo desalojó y lo está demandando pago de los últimos meses. Mi novio es muy ansioso y preocupado, y aunque diga que confía en Dios, siento que aún no lo hace en su totalidad de todo corazón. Pido que mi novio se quebrante ante el Señor y confíe plenamente en el poder de nuestro Padre Celestial, que solo Él nos puede dar la paz que sobrepasa todo entendimiento. También le pido por un milagro que he estado esperando por ya casi un año. Ha sido duro, pero he aprendido a confiar y a tener fe inquebrantable en el Señor, porque sé que para Él no hay nada imposible. Sé que pronto mis lágrimas Dios las convertirá en alegría, y agradezco por esta situación difícil que he pasado, porque sin ella no me hubiera deleitado en el Señor como lo he aprendido a hacer. Confío en la palabra que dice: donde 2 de ustedes en la tierra se ponen de acuerdo sobre cualquier cosa que pidan, les será concedido por mi Padre que está en el cielo. Y declaro que el tiempo de nuestras victorias ha comenzado. Gracias, pastor, por sus oraciones y por este programa que me anima cada vez que me empiezo a sentir sola. Amén. Otra persona: pastor, le comento que el día jueves 15 de junio tengo entrevista en la Embajada Americana. Es por ello que les pido su apoyo en oración para que mi visa sea aprobada, que Dios me dé gracia y favor ante el cónsul y que no me hagan muchas preguntas y tampoco me pidan muchos papeles. Confío que mi Dios es bueno y que le gusta bendecir a sus hijos, y desde ya le doy gracias por la aprobación de mi visa. Amén. Y una nota más de petición: obispo, pido me acompañen en oración a usted y a la comunidad de Jesús 9:11 para que Dios bendiga a mi hija en España, le haga el milagro de que ya le entreguen el documento de nacionalidad o el de residencia, ya que el que tenía se venció y no puede conseguir trabajo sin tener ese documento, y también pido por un buen trabajo para ella. Bueno, aquí estamos. Necesitamos tantas cosas, ¿no es cierto?, de nuestro Dios. Pero como escribió uno de los hermanos en las peticiones, deleitarnos en el Señor, yo creo que hay 2 maneras de esperar. Esperar angustiado, y la angustia no va a apresurar el milagro, o esperar como esta persona escribió, y más que ella, la Biblia lo dice: deleítate a sí mismo en Jehová, y Él concederá las peticiones de tu corazón. Por tanto, Dios, a pesar del apremio, a pesar de la urgencia, a pesar de la dificultad, hoy nos deleitamos en ti.
Y en esta noche y el día de mañana, si nos prestas vida, queremos estar gozosos, no queremos estar ansiosos, no queremos estar deprimidos, no queremos estar angustiados, no queremos estar preocupados. Queremos tener ese descanso en nuestro espíritu que solo viene de esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Por tanto, el primer milagro antes de la sanidad del cuerpo, antes de el milagro financiero o el milagro laboral o lo que sea, el primer milagro que hoy reclamo para nuestras vidas es paz de Dios. Paz para poder esperar en el Señor nuestro milagro, la solución, la respuesta, la provisión que estamos pidiendo, pero recibirlo en paz, que la llegada de nuestro Dios nos encuentre en paz, agradecidos con Él, alabando su nombre, exaltando su nombre, y como les he enseñado aquí por más de 3 años, la fe se anticipa y da gracias. La fe, si la mezclamos con angustia, con preocupación, de alguna manera la debilitamos. Pero ¿qué tal dar gracias aunque el milagro todavía no lo vemos? Porque la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Por tanto, hoy damos gracias anticipadamente porque la fe se anticipa y da gracias. Y tú que estás orando conmigo en esta noche, descansa en el Señor y pon el sello de fe diciendo: recibo de Dios, recibo de Dios, recibo de Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bendito el Señor. Siento que Él ha recibido nuestras oraciones. Nuestro estudio en el escrito está de Dios en esta hora bajo el tema Revisa tu lista. Pero no es revisa tu lista de peticiones. Hoy quiero decirles de manera introductoria a este tema que mi obligación en Dios es enseñarles todo el consejo de Dios. No puedo estar solamente hablándoles del milagro que esperan, ni inspirando sus corazones a seguir creyendo por eso que están confiando recibir en Dios. Tengo que enseñarles todo el consejo de Dios y hoy el tema varía un poco, pero no es menos importante que los temas de fe, y los temas en términos de milagros. Hoy es nuestro tema, revisa tu lista. ¿Qué lista es esta, Pastor René? Gálatas 5, versos 19 al 21. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Cada uno de nosotros, me incluyo, debe revisar esta lista en su propia persona. ¿Habrá algo de esto que está entrampando nuestras vidas, que está afectando nuestras vidas? Ese es nuestro tema. Revisa tu lista. Ahora, quiero explicar bien este texto porque este texto se puede usar en un buen espíritu de construcción de vida, de maduración de vida o legalistamente. ¿Qué es lo que quiero explicar? Dice en primera instancia el verso 19, y manifiestas son las obras de la carne. Está diciendo que se hacen evidentes, que no se pueden esconder. Y le llama obras de la carne. ¿Qué es lo que quiso decir el autor bíblico, el apóstol Pablo, cuando introdujo el vocablo del griego sarx, que se tradujo como carne? Pues carne, que proviene en el griego del Nuevo Testamento del vocablo sarx,
se traduce literalmente como carne. Pero me explico, carne en oposición al alma o al espíritu. Es decir, como un símbolo de lo que es externo en la vida del individuo. Creo ya que todos sabemos que el ser humano está constituido de una manera tripartita o tridimensional. El ser humano es espíritu, alma y cuerpo, en ese orden. Espíritu, alma y cuerpo. No es un cuerpo que tiene un alma y tiene un espíritu, no, es un espíritu, que es el aliento de vida, la vida misma, que es el soplo de Dios, el espíritu humano. Y luego sigue otra dimensión u otra parte que es el alma. En el alma está allí contenida nuestras emociones, nuestro intelecto, nuestra voluntad. Básicamente ese es el alma. Intelecto, que es capacidad de pensar, emociones y voluntad, que es la fuerza que nos mueve a actuar. Y finalmente en la capa externa, llamémoslo así, en la dimensión externa o visible del ser humano está su cuerpo. Bueno, eso es la carne, el sarx de cada individuo. Pero por implicación el griego sarx se puede traducir entonces, y así lo traducen las nuevas versiones de la Biblia, como naturaleza humana. Si nosotros, por ejemplo, yo leí hoy de la clásica Reina Valera 60, manifiestas son las obras de la carne, pero si tomamos versiones de la Biblia más recientes va a decir que son manifiestas o evidentes las obras de la naturaleza humana. Sarx, perfectamente hecha la traducción, tanto traducir carne como traducir naturaleza humana queda perfecto, pero naturaleza humana desde el punto de vista de lo débil, de lo negativo, porque en la naturaleza humana hay cosas que son cualidades y virtudes, pero Sarx traduce naturaleza humana con sus debilidades tanto físicas o morales y pasionales también. ¿Se dan cuenta? Entonces nuestras, por ejemplo, pasiones desordenadas o bajas pasiones son sarx, son manifestación de cierta debilidad pasional. En nuestras debilidades morales, mentir, engañar, actos de corrupción, eso es parte del sarx, de nuestra carne, de nuestra naturaleza humana en su debilidad moral. Y una práctica que no es correcta desde el punto de vista de la palabra de Dios, es otra clase de sarx, es una debilidad que posiblemente es física también, aunque tiene un componente moral y espiritual también. Entonces le explico todo lo que quiso decir allí la frase manifiestas son las obras de la carne, del sarx. Es la carne, es el símbolo, el vocablo de lo externo del ser humano, es decir, la naturaleza humana con sus debilidades físicas, también morales y aún espirituales. La otra cosa que quiero explicarles de esta lista es cómo cierra el pasaje. Dice que los que practican, este es un vocablo importante, los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Quiero explicar esto. Lo que se traduce como los que practican, se traduce así en los originales del griego praso. Y praso básicamente es un verbo primario que traduce literalmente como practicar. Es decir, realizar repetidamente o habitualmente un acto. Entonces aquí hay que establecer una clara diferenciación entre la persona que comete un solo acto en un mal momento y la persona que tiene una condición praso, que está practicando, es decir, está realizando reiteradamente, habitualmente, un acto que es contrario a la palabra de Dios, y entonces esa práctica reiterada lo mantiene atado a esa persona, a esa conducta. Hay que establecer una clara diferenciación porque no está diciendo que el que tú cometas algún acto reñido con la palabra de Dios en algún momento de tu vida, en alguna instancia,
te expulsa y te saca del reino de Dios. No, son los que practican tales cosas, es decir, personas que tienen una conducta ya esclavizada a una forma de actuación como lo que hemos leído en nuestra lista. Y quiero hacerles notar el contraste. Es interesante esta lista. Si notaron en la lista, la envidia apareció a la par de los homicidios. Que eso ya es un mensaje en sí mismo. Que, bueno, no me quiero adelantar en mis palabras. La envidia está a la par de los homicidios. Notemos otro contraste. Las borracheras están a la par de las orgías. Una persona que no controla la ingesta del alcohol, su condición está a la par de los que practican orgías, por ejemplo, orgías sexuales. De paso, en la Biblia aparece el tema del vino desde Génesis, que Noé cultivó el fruto de la vid y se emborrachó con ella, hasta por toda la Biblia. El problema del vino o de la bebida con algún componente alcohólico es la falta de control, porque todo el problema de los seres humanos es el problema del autogobierno. Hay personas que no pueden tomarse un trago porque tienen que emborracharse, no pueden tomarse una copa de vino con una comida porque terminan emborrachándose. A esos no les conviene acercarse a algo así. Pero bueno, eso pertenece a otro tema. Noten en los contrastes, la idolatría aparece a la par de la hechicería. Yo creo que nadie quiere ser un hechicero o tener que ver con la hechicería, pero a lo mejor practicas una forma de religión supuestamente cristiana donde tienes imágenes a las que les estás rezando, a las que les estás encendiendo velas. Eso la Biblia le llama idolatría. Perdóname, no estoy para cuestionar la religiosidad de nadie, pero todo lo que involucra una imagen y pedirle a una imagen y encenderle una vela a una imagen es parte de lo que es idolatría, y aquí en el contraste lo vemos a la par de la hechicería. Otro contraste, vemos las enemistades, los pleitos y los celos a la par de las herejías. ¿Qué es una herejía? Es una blasfemia. Y a la par de las herejías, que son doctrinas erradas y blasfemias, están las personas que están enemistadas, las personas que tienen pleitos y celos. ¿Qué nos dice todos estos contrastes? La envidia a la par de los homicidios, las borracheras a la par de las orgías, la idolatría a la par de la hechicería, las enemistades, pleitos y celos a la par de las herejías. Significa que la palabra no clasifica los pecados como grandes y pequeños. No es verdad que ser pleitista es un pecado aceptable para Dios, no así el homicidio o la hechicería. Los pecados no se clasifican en la Biblia. No hay mentiras blancas, no hay mentiras pequeñas ni mentiras grandes, solo hay mentiras y mentirosos en la Biblia. Y el mentiroso que da una falsa excusa está en la misma lista de uno que hace una mentira del tamaño de un edificio de 50 pisos, igual de mentirosos los dos. Padre, hoy bendigo a mi hermano, bendigo a mi hermana y te pido, Señor, que con la ayuda de tu Espíritu Santo revisemos esta lista, Señor, y renunciemos a todas estas cosas que son obras de la carne, obras de la naturaleza humana caída. Gracias te doy, Señor, por nuestra liberación, y tú que estás orando conmigo, tomando decisiones de cara al Señor en esta noche, pon el sello de fe diciendo, lo recibo de Dios, lo recibo de Dios, lo recibo de Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, amados hermanos, ustedes continúen enviando sus peticiones de oración, testimonios y gratitudes. Mañana jueves tendremos un poderoso Jesús 9:11. Mientras llegue ese momento, la declaración pastoral sobre sus cabezas es: que estén bien todos, en todas partes.